¿Qué harías si Dios te pidiera quedarte en el lugar donde es más difícil servir? Donde la gente no quiere escuchar, donde parece que nadie cambia, donde los problemas parecieran nunca terminar. Muchos pensamos que cuando las cosas se ponen difíciles es porque Dios nos está diciendo que nos vayamos ya. Pero, ¿y si fuera al contrario? ¿Y si la mayoría de las oportunidades de Dios estuvieran escondidas detrás de los mayores desafíos? Pablo llegó a Corinto cansado, había enfrentado rechazo, había sido perseguido, había salido de Atenas sin ver los resultados que él esperaba. Y ahora llegaba a una ciudad conocida por su inmoralidad, por su idolatría y su corrupción. Humanamente, no parecía el mejor lugar para comenzar una iglesia. Pero Dios veía algo que Pablo todavía no podía ver. Y le dijo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué maravillosas palabras. Hoy quizá tú también estás pensando en rendirte, tal vez con tu familia, tal vez en tu matrimonio, o en tu ministerio, en tu trabajo, o incluso en tu vida espiritual. Pero esta lección nos recuerda una verdad poderosa. Dios muchas veces está obrando donde nosotros solo vemos problemas. Él sigue trabajando. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a un nuevo trimestre de la escuela sabática. Me alegra muchísimo que podamos volver a estudiar juntos la palabra de Dios. Durante este trimestre vamos a recorrer las cartas de Pablo a la iglesia en Corinto, descubriendo principios que siguen siendo increíblemente actuales para nuestra vida y para la iglesia el día de hoy. Hoy estudiaremos la lección número 1, que se titula El ministerio de Pablo en Corinto. Y oro para que al terminar este estudio, recuerdes que Dios sigue llamando a personas comunes para cumplir una misión extraordinaria. Por favor, comencemos nuestro estudio con una oración. Padre amado, gracias por llamarnos a participar de tu misión. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos dirige, nos convence y nos trae a la verdad. Oramos, Señor, para que nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, nuestro texto para memorizar esta semana lo encontramos en Hechos, el capítulo 18, versos 9 y 10, que nos dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Dios no le prometió a Pablo una vida fácil, le prometió su presencia. Y esa sigue siendo la mayor promesa de Dios para nosotros hoy. Porque la diferencia no la hace la ausencia de problemas, la hace la presencia de Dios en nuestra vida. La primera parte de nuestro estudio, familia, se titula Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Por favor, leamos 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo número 1. 1 Corintios, el capítulo 1 y el verso número 1. Nos dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo sabía quién era, pero sobre todo sabía a quién lo había llamado. No se consideraba apóstol porque otros lo eligieron, ni porque se sintiera capaz. Era apóstol porque Dios lo había llamado. Y eso cambió totalmente su manera de vivir. Porque cuando sabes que Dios te llamó, dejas de vivir buscando la aprobación de los demás y empiezas a vivir buscando ser fiel a aquel que te envió. Quizá Dios no te llamó a ser apóstol, pero sí te llamó a algo. Te llamó quizás a servir, a enseñar, a cuidar de alguien, a hacer luz en tu trabajo, a compartir el evangelio. La pregunta no es si Dios te llamó. La pregunta es, ¿estás respondiendo al llamado de Dios? La seguridad de Pablo no estaba en sus capacidades, estaba en el Dios que lo había llamado. La seguridad nuestra, familia, no está en que nosotros somos capaces, porque no podemos sin Dios. Nuestra seguridad está
en que aquel que nos ha llamado es fiel y está de nuestro lado. La segunda parte de nuestro estudio se titula De Atenas a Corinto. Por favor, leamos en esta parte Hechos, el capítulo 18, y leeremos el versículo número 4. Hechos 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Luego llegó a una ciudad completamente diferente, pero hubo algo que nunca cambió. Siempre hablaba de Jesús. No esperaba la oportunidad perfecta. Al contrario, Pablo la creaba. En la sinagoga, en las calles, con judíos, con gentiles, con cualquier persona que quisiera escucharlo, Pablo le hablaba de Jesús. Eso nos recuerda algo importante, y es que no necesitamos esperar tener todas las respuestas para compartir nuestra fe. Muchas veces Dios usa conversaciones sencillas para cambiar una vida. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de las oportunidades que Dios nos da para compartirlo. La tercera parte de nuestro estudio, familia, se titula La ciudad de Corinto. Leamos en Hechos, el capítulo 18, versículos del 1 al 3. Hechos 18, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Corinto era una ciudad impresionante. Era uno de los centros comerciales más importantes del Imperio Romano. Tenía 2 puertos, llegaban comerciantes de todas partes del mundo. Había riquezas, había cultura, había poder, pero también era una ciudad famosa por su idolatría y por su inmoralidad. Muchos habrían pensado quizás, es imposible levantar una iglesia aquí. Pero precisamente allí decidió Dios plantar una comunidad de creyentes. ¿Por qué? Porque el Evangelio no busca lugares fáciles, busca corazones necesitados. Y eso sigue siendo cierto hoy. Quizás tú piensas que tu ciudad está demasiado lejos de Dios, que tu familia nunca cambiará, que tu ambiente de trabajo es demasiado duro, demasiado difícil. Pero si Dios pudo levantar una iglesia en Corinto, también puede obrar donde tú estás. No importa cuán oscura parezca una sociedad, la luz de Cristo siempre es más poderosa que las tinieblas. La cuarta parte de nuestro estudio se titula Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Leamos por favor allí mismo en Hechos 18, versículos 9 y 10. Nos dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este es uno de los momentos más alentadores del ministerio de Pablo. Para entender estas palabras, necesitamos recordar lo que estaba viviendo Pablo. Él acababa de llegar a Corinto. Había experimentado rechazo en otras ciudades. Los judíos se oponían a su predicación. Seguramente estaba cansado, desanimado o incluso preguntándose si debía continuar. Y fue precisamente en ese momento cuando Dios decidió hablarle. Me llama la atención que Dios no comenzó diciéndole, todo saldrá bien. Tampoco le dijo, no tendrás problemas. Le dijo 3 cosas muy específicas. La primera es, no temas, porque Dios sabía que Pablo tenía miedo. La segunda, habla y no calles, es decir, no dejes de cumplir la misión que yo te di. Y la tercera fue quizás la más sorprendente. Tengo mucho pueblo
en esta ciudad. Ahora, pensemos en esto un momento. Cuando Dios dijo eso, la mayoría de esas personas todavía no eran cristianas, todavía no conocían a Jesús, todavía no habían sido bautizadas, pero Dios ya veía lo que ellas podían llegar a ser. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nosotros vemos a una persona y pensamos, nunca cambiará, pero Dios ve a un futuro discípulo. Nosotros vemos quizás un matrimonio destruido, pero Dios ve una familia restaurada. Nosotros vemos a un joven perdido en las drogas, pero Dios ve a un líder para su reino. Y creo que aquí hay una lección muy importante para nosotros. Muchas veces dejamos de orar porque pensamos que alguien ya no tiene esperanza. Pero Dios nunca deja de trabajar en el corazón de las personas. Quizás tú llevas años orando por tu hijo que está fuera de la iglesia, o tu esposo, tu esposa, un amigo, tus padres o un familiar, y sientes que nada cambia. Recuerda estas palabras, mi hermano, mi hermana. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez Dios ya está obrando en esa persona, solo que tú todavía no puedes verlo. Pero no dejes de hablar, no dejes de orar, no dejes de amar, porque Dios suele estar trabajando en silencio mucho antes de que nosotros veamos los resultados. La última parte de nuestro estudio se titula Las cartas de Pablo a los Corintios. Por favor, leamos Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo número 11. Nos dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Las cartas de Pablo nacieron porque la iglesia tenía muchos problemas. Tenía divisiones, inmoralidades, conflictos, tenía orgullo, había confusión doctrinal. Y sin embargo, Pablo no abandonó a esa iglesia. Les escribió. Pablo plantó la iglesia y luego se fue. Pasó año y medio, 2 años con ellos y luego se fue. Pero estando lejos, les escribió estas cartas que tenemos hoy. Los corrigió, los animó, los amó. Y eso nos enseña una gran lección. Es que las iglesias no son perfectas. Nunca lo han sido. Porque las iglesias están formadas por personas imperfectas. Pero Dios sigue obrando en medio de personas imperfectas. Y esa también es nuestra esperanza. Que Dios no pausa la predicación del Evangelio por el hecho de que tú y yo todavía estemos en proceso. Dios nos utiliza aún en nuestro proceso para predicar su palabra. Dios no se detiene por el hecho de que tú y yo no seamos lo que un día hemos de ser. Él nos utiliza y utiliza eso para santificarnos también. Él sigue transformándonos día a día. Mi hermano, mi hermana, quizás hoy te sientes como Pablo, cansado o desanimado, pensando que el lugar donde estás es demasiado difícil. Pero recuerda esto, Dios sigue llamando personas comunes, Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue teniendo mucho pueblo donde nosotros quizás solo vemos dificultades. No abandones el lugar donde Dios te puso antes de preguntarle a Él si ya Él terminó su obra allí. Porque muchas veces, familia, el milagro ocurre justo después del momento en que pensamos rendirnos. Hoy te invito a escribir en los comentarios: Señor, ayúdame a ser fiel donde tú me has puesto. Si es que tú así lo deseas. ¿Quieres serle fiel, mi hermano, a Dios? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a serte fiel donde tú me has puesto. Y si esta lección fortaleció tu fe, dale like al video. Compártela con alguien que necesite recordar que Dios sigue obrando, incluso en los lugares más difíciles. Asegúrate también de suscribirte al canal para que estudiemos juntos la palabra de Dios cada semana. Muchas gracias por acompañarme en el comienzo de un nuevo trimestre y oro para que cada semana podamos crecer juntos, no solo en conocimiento, sino también en nuestra relación con Jesús. Que Dios te bendiga
y nos vemos en el próximo estudio.